Solo deje un minuto que el Señor lo ministre. Solo escuche su voz. Maestro, enséñame, maestro. La vida es, dijo el Señor, la vida es que te conozcan a ti, Padre. Esto dijo el Señor. La vida es que te conozcan a ti, Dios. Yo he venido para darles vida, dijo el Señor Jesús, y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Yo los pastorearé más allá de la muerte. La vida es Jesús. Jesús. Señor Dios mío. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, sí. No se desconecte del Señor, hermano. Así como está, siga en la presencia. Siga en esa presencia del gran Dios, del gran Rey, del gran Yo Soy. Siga ahí conectado, hermano, siga. Hable con papá. Sabes, si tú te sientes cansado, si tú te sentías fatigado, si tú te sentías sin fuerzas, es tiempo de que le digas a papá: aquí estoy. Aquí estoy. Si tú te sentías enfermo, es tiempo de que le digas: papá, ayúdame. Quítame esta dolencia, quítame este dolor, Señor, quítame esta enfermedad. Señor, yo me estaba muriendo, Padre. Yo ya no tenía fuerza, yo ya no quería venir, Padre, yo ya no quería buscarte. Yo ya no quería, papito hermoso. Señor, tócame hoy, papá, tócame. Aviva mi alma, Señor, aviva mi espíritu, Padre. Aviva mi corazón nuevamente, Señor. Aviva todo mi ser, papá. Tú sabes, Padre, que yo ya no tenía ganas, Padre, de seguir, que yo ya quería tirar la toalla. Señor, avívame. Aviva, Señor Jesús, a tu iglesia. A todo aquel que ya no tenía fuerza, Señor, dale esas fuerzas de búfalo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, tu Espíritu Santo, Padre, tome el control, Señor Jesús de Nazaret, papá, de nuestro ser, Padre. Que tu hermoso Espíritu Santo, Padre, se esté paseando aquí, Padre. Que ese hermoso Espíritu Santo se mueva, Señor, con poder y sane las heridas, Padre. Sane los corazones, Padre bendito. Corazones cansados, corazones tristes, Padre, llenos de odio, de rencor y de amargura. Sánalos, papá. Sana, papito hermoso, aquel que ya no tenía fuerzas, Padre. Sana, papito hermoso, aquel que se sentía sin ganas, Padre. En este día, Padre, levanta aquel, papito hermoso, Señor Jesús. Levanta aquel, Padre, que ya había dicho, Padre, que no iba a seguir,
Dale fuerzas al cansado, Padre. Dale fuerzas al abatido. Levanta al caído, Señor Jesús. Levanta al que no tenía fuerza, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate. Señor, que tu sangre preciosa sane los corazones. Que tu sangre preciosa sana al herido, Padre. Que tu Espíritu Santo, Padre, le dé fuerza al cansado. Le dé fuerza al que ya no tenía, Señor, en el nombre de Jesús. Al que había pensado que no había solución, Señor, dale fuerzas. Al que había pensado que ya no había propósito en su vida, Señor, tráele un propósito y muéstrale que para eso lo escogiste. Oh Santo Rey, oh precioso Padre, es tiempo de pedir, hermano. Pida, es tiempo. La presencia de Dios está aquí, es tiempo de pedir. El Señor conoce tus necesidades. Abre tu boca. El Señor conoce tu necesidad. Él sabe tu carga, Él sabe tu problema, tu situación, Él la sabe. Es tiempo de venir delante de su presencia. Es tiempo de doblar rodillas. Es tiempo, hermano. Es tiempo de decirle a papá: aquí estoy, Señor. Te amo. Te amo. Oh, gran Dios, te amo. Te adoro, Señor. Te adoro, bendito Padre. Te exaltamos. Te exaltamos, oh Dios. Te glorificamos, Padre. Hermoso Dios. Te exaltamos, Señor Jesús. Bendito, precioso, santo, 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 santo. Oh, maravilloso, majestuoso. Oh, poderoso Jesús. Oh, maravilloso Padre. Tú sabes mi debilidad, tú la sabes. Ayúdame, vamos, dile cuál es esa debilidad que tú tienes. Dile, tú sabes mi debilidad, Señor. Tú sabes que he fallado. Tú sabes, papá, que me he equivocado. Perdóname. Perdóname, Señor, porque quise tirar la toalla. Perdóname, Señor Jesús, porque me he sentido frío, me he sentido hueco, me he sentido vacío, vacía. Me he sentido sin fuerzas. Oro, pero no te encuentro. Oh, santo, 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 santo. Sopla un viento recio aquí, papá, y trae vida, Señor. Trae vida, Padre. Trae vida, Señor. Aviva otra vez los corazones, Padre, de los que se sentían sin fuerzas, de los que estaban abatidos, Señor. Aviva sus corazones. Restaura, Señor, restaura. Sana sus heridas, Señor. Sana sus heridas. Sana. Sana sus heridas, Señor. Se han sentido solos, solas. Pero papá te dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Póngase su mano en su corazón. Crea que es la mano del Señor Jesús.
Él está sanando tu corazón, Él está sanando. Esa es tu mano, Señor Jesús. Por fe lo creemos, que tú estás sanando toda herida, Padre. Tú estás sanando toda dolencia, Señor. Tú estás sanando, Padre, en el nombre de Jesús, toda tristeza, todo dolor, Padre, en el corazón. Tú estás sanando, papá, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sienta el fuego del Espíritu Santo. Sienta el fuego de Dios. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Sienta ese fuego, cómo está sanando, cómo está sanando. Está restaurando en el nombre de Jesús. Está sanando. Oh, sí, Padre, más sana, Padre, sana la herida, sana toda dolencia, Padre. Sana en el nombre de Jesús, Padre. Sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá. En tu santo y precioso nombre, mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, papá. Se está yendo toda dolencia. Se está yendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Así como está, hermano, vamos a pasar a la palabra de una vez. De una vez, así como estamos, hermano, fresquecitos en el Señor. Gloria a Dios. Abra por favor su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso Apocalipsis capítulo 3, verso 20, hermano. En el nombre de Jesús, hermano. Tres 20. Cuando usted lo tenga, diga amén, gloria a Dios. Amén. De todos modos, lo tenemos en la pantalla, hermano. Y dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es una palabra, hermano, tremenda del Señor Jesús. La palabra, hermano, que hoy quiero compartirle, hermano. Quizás usted va a decir, y eso ya me lo sé, eso ya lo escuché muchas veces. Esta enseñanza, hermano, tiene como título aprende a oír la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, hermano. Yo no sé si ahorita en este tiempo de ministración, hermano, usted escuchó la voz de Dios. Yo no sé si en este tiempo, hermano, que hubo una intimidad preciosa, hermano. Por eso no quise desconectarla, hermano, con anuncios y muchas cosas más, sino que esa presencia, hermano, quiero que siga y termine, hermano, el servicio con la presencia de Dios. Pero que la presencia de Dios, hermano, no solamente quede aquí, sino que esa presencia, hermano, se la lleve a su casa, se la lleve en ese lugar, hermano, en donde usted tiene intimidad con papá, con el Señor Jesús, hermano. Y que esa intimidad, hermano, aumente más, aumente más. Hermano, yo no sé usted, hermano, pero es cierto, cuidado, mi amada hermana, cuidado. Hermano,
Ya el mundo está sufriendo violencia, hermano. Mucha violencia. ¿A qué me refiero con violencia? Están pasando muchas cosas. Y el Hijo de Dios está dejando de orar. El Hijo de Dios, hermanos, se está enfriando, está dejando de entrar en la presencia de Dios. Está dejando de tener esa intimidad con Dios, hermano. Es muy diferente, hermano, orar a tener verdaderamente una intimidad con Dios. Es muy diferente, hermano, orar solamente y decir verdaderamente que alguien tiene una intimidad con Dios. El orar, hermano, se puede hacer tan fácil. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te puedes aventar el Padre nuestro, hermano. Puedes decir: papá, te doy gracias, hermoso Rey. Gracias, bendito Padre. Gracias, Padre Santo. Puedes decir muchas cosas, pero si de verdad tú no estás conectado con el Padre, tú no estás conectado y crees, hermano, que Dios te escucha, hermano, la oración solamente es una oración y ya. Cuando tú tienes esa intimidad con el Señor, hermano, tú escuchas la voz de Dios. El Hijo de Dios ya tiene que escuchar, hermano, la voz de Dios. Son estos tiempos, hermano, en que por eso, hermano, el mundo ya sufre violencia y solamente los hijos de Dios arrebatan el reino de los cielos. ¿Sabe cuáles son las tres grandes voces en todo el universo? Hay tres grandes voces en todo el universo, hermano. La voz del Espíritu Santo, la voz del diablo y la voz de Dios, hermano. Tenemos que saber, hermano, identificar estas tres voces. Tenemos que saber identificar, hermano, cuándo es que el enemigo te quiere confundir. Acuérdate que el enemigo se viste de luz y muchas veces te quiere confundir. El enemigo, hermano, muchas veces se quiere disfrazar de luz. La voz del Espíritu, hermano, esta voz es la que en la Biblia se denomina como la conciencia. Usted ha sentido, hermano, que de repente va en un camino y de repente siente, hermano, una voz y le dice: no pases por ahí, no vayas por ahí no te metas, por ahí no vayas. Esa es la voz del Espíritu, hermano, una voz lo conocen muchos como la voz de la conciencia. Dicen por ahí muchos: es tu Pepe Grillo, hermano, que te está diciendo: no lo hagas, no lo hagas, no intentes. Tienes el deseo, hermano, y abres tu teléfono, hermano, y de repente aparece una página mala y dices: ¿la abro o no lo abro? Y tu espíritu, hermano, tu conciencia te dice: no la abras, no lo abras, ya no entres ahí, ya no. Muchas veces, hermano, tienes aquí el teléfono y tienes del otro lado tu Biblia y el Señor te dice: no, el teléfono no. El Espíritu te dice: el teléfono no, mejor tu Biblia, búscame ahí. Y muchas veces, ¿qué hace el hombre? Teléfono, hermano. Por eso, hermano, es que el mundo está sufriendo violencia, porque hay muchas decisiones. El enemigo te lo pone en bandeja de plata, hermano. El enemigo te pone las cosas en bandeja de plata y hermano, y te lo pone tan sabroso el manjar, te pone el deleite, hermano, tan delicioso. Y aquí de este lado, hermano, se ve como que tremendo. El enemigo te pone el manjar, hermano, los deleites de este lado, y de este lado tienes la palabra de Dios, hermano. Ir a la oración, estar delante de la presencia de Dios, escudriñar la palabra, o estar en el Twitter, en el Face, en la fiesta. Dicen por ahí, en el pachangón. Y muchas veces, hermano, la gente prefiere la fiesta. ¿Sabe qué es lo más triste, hermano? Que cuando se hacen fiestas en las iglesias, hermano, hermano, ¿de dónde sale la gente? ¿Quién sabe? Pero cuando dicen es día de servicio, hermano, son contados, hermano. Y dices: ¿y por qué en el día de la fiesta se llenó la gente? Porque es fiesta. Porque eso es, hermano, lo que los hijos de Dios tenemos que arrebatar, lo que es de nosotros, hermano. Pero para poder arrebatar lo que el Señor ya nos dio, hermano, tenemos que estar atentos a su voz cuando el Señor nos guía y nos dirige y nos dice: ese es el tiempo que tienes que arrebatar. Es tiempo que te levantes, es tiempo que salgas de ese lugar.
Es tiempo de que te levantes. La voz de nuestro espíritu, hermano, esta voz es la que en la Biblia se denomina como la conciencia. Es parte de nuestro espíritu y además nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Tenemos que guardar nuestra conciencia, tenemos que guardar, mi amado hermano, nuestro corazón, nuestros deleites, hermano. Por eso decía Pablo, hermano, en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo, hermano, procuraba, hermano, estar bien delante de la presencia de Dios. Procuraba, hermano, estar, hermano, limpio delante de la presencia. Delante de su presencia. La segunda voz, hermano, es la voz del diablo, hermano. Así como Dios habla a su pueblo, también el enemigo habla y trata de imitar la voz de Dios con el propósito de engañarnos. ¿Recuerda qué pasó en el huerto del Edén? El Señor le dijo a Adán y a Eva: no coman del fruto prohibido, que ahí es algo más importante y profundo, hermano. El fruto prohibido no era una manzana, no era una fruta, hermano. El fruto prohibido, hermano, decía, si tú comes de ese árbol y comes de ese fruto, se te van a abrir los ojos. Se te van a abrir los ojos. ¿Por qué, hermano? La pregunta es ¿por qué? Cuando ellos comieron del fruto, o Eva comió del fruto, que fue la primera que comió del fruto, ¿por qué después, hermano, ya se estaban tapando con hojitas sus partes íntimas? ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñó el enemigo, hermano. Muchos por ahí dicen, hermano, teólogos y los que escudriñan la Biblia, hermano, y yo creo que a lo mejor sí es eso, hermano. El fruto prohibido que comieron, hermano, fue una pasión descontrolada. ¿Y sabe quién fue el que tuvo, hermano, esa relación con Eva? El diablo. Eso es algo muy profundo, hermano. Hay que escudriñarlo y entenderlo muy bien porque es algo muy profundo, hermano. Si el Señor algún día me dice que hay que dar una enseñanza acerca de esto, lo vamos a hacer, hermano. Pero hermano, el enemigo, acuérdese que muchas veces dicen que Caín es hijo del diablo, porque pudo haber tenido relaciones con Eva, hermano. Ese fue el fruto prohibido y por eso se les abrieron los ojos. Y Eva fue con Adán, hermanos, a enseñarle lo que había aprendido. Pero bueno, ya lo dejé picado. Después hablaremos de eso en el nombre de Jesús. El diablo los engañó, hermano, sedujo a Eva, engañó a Eva. Engañó. La voz del diablo, hermano, se parecía, quiso parecerse a la voz de Dios, que no es lo mismo, hermano, porque el Señor no te manda a pecar. El diablo sí te manda a pecar, hermano. El diablo sí te manda a hacer cosas que no están bien. Mas sin en cambio Dios no, hermano. Pero el enemigo se quiere vestir de luz. Ya no ores. Ya Dios ya no te escucha. Ya para qué oras. Ya pecaste. Ya caíste. Dios no te va a perdonar. Dios ya no te escucha por pecador, por mala persona. Tú tienes rencor, tienes odio y resentimiento. Por eso estás enfermo, por eso estás mal. El enemigo te quiere engañar, hermano. Mas el Señor, hermano, mas la voz de Dios, el Señor nos puede hablar de diferentes maneras y una de ellas es por medio de su Espíritu Santo. La mayoría de las veces, hermano, cuando el Espíritu Santo nos habla directamente, es porque Dios quiere comunicarnos algo demasiado importante, ya sea, hermano, de vida o muerte. Un llamado ministerial o cualquier otra cosa de gran revelación para el reino. Leíamos en Apocalipsis 3, hermano, he aquí, yo estoy a la puerta.
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Estos tiempos, hermano, la gente ha dejado de escuchar la voz de Dios. Son tiempos en lo que la gente, hermano, ya no escucha la voz de Dios, hermano. La gente ya ha dejado de tener intimidad con el Padre. No me conteste, hermano, pregúntese, ¿usted ora? Pero en esa oración, ¿usted tiene intimidad con Dios o solamente ora? Porque es diferente, hermano. Orar a verdaderamente tener un encuentro con papá. La segunda pregunta, ¿usted ya sabe diferenciar la voz de Dios? ¿Usted ya sabe escuchar la voz de Dios? ¿Usted ya sabe cómo Dios le habla? ¿De qué forma le habla a usted? ¿Usted ya sabe, hermano, de qué forma papá le manda a hacer cosas? Acuérdese que las cosas que manda papá a hacer son para bien y no para mal. Es por eso que el enemigo se quiere vestir luego muchas veces de luz. Las cosas se ven bien, hermano, pero no están bien. ¿Cómo podemos discernir estas voces? ¿Cómo podemos saber cuándo es la voz del diablo, la voz de Dios o la voz de nuestro espíritu que me habla? Lo primero que debemos saber, hermano, es que hay muchos creyentes que oyen a Dios en diferentes frecuencias. Es como un radio, hermano. Es como ese radio que muchas veces tienes que levantarle la antenita, hermano, para que se escuche la frecuencia. Estás cambiándole de canal, hermano, y buscas y medio se empieza a escuchar. Hay quienes medio escuchan la frecuencia, hermano, y hay quienes escuchan la frecuencia muy lejos. Y hay quienes, hermano, tienen una fuente y escuchan la frecuencia de una forma impresionante, hermano. Es como el edificio, hermano, donde está una radio, está una antena, hermano. En ese edificio, pues la señal no se va a perder. Hay una gran frecuencia en ese lugar, hermano. Hay una gran fuente, hermano, que te hace escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces tú te vas a otro lugar, hermano, y esas frecuencias no se escuchan. Esas frecuencias, hermano, no se sintonizan, no llegan, hermano, y cuando se logran como escuchar, como que tienen interferencia. Se empiezan a viciar, hermano. Se empiezan a viciar y no entiendes muy bien. Es esto, hermano. Eso quiere decir que existe una fuente, es Dios, y que su voz será más clara si estamos más cerca de la fuente, como la antena de esa radio, hermano. Dios quiere hablarnos. ¿Qué ejercicios espirituales se deben practicar para oír mejor la voz de Dios? ¿Qué ejercicios, hermano? Hay 3 ejercicios importantes que tenemos que practicar. Yo le quiero poner un ejemplo, hermano. Ahí donde está, hermano, cierre su boca y grite, pero sin que abra la boca. A ver, hágalo. Fuerte, o sea. ¿En dónde siente, hermano, que ese grito llega? ¿De dónde cree que sale ese grito, hermano? Del estómago, hermano. Sale del estómago, hermano. Sale de aquí, hermano, de las entrañas. Sale de las entrañas. Usted, hermano, tiene que tener un ejercicio importante. Usted, así como ese ejercicio que acaba de hacer, hermano, tiene que hacerlo, pero importante, en su casa. La oración y el ayuno, hermano. Pero una oración, hermano, en la cual tú puedas tener intimidad con el Padre. Que verdaderamente, hermano, tú escuches su voz. Una oración, hermano, en la que tú sepas entender y diferenciar cuándo es Dios, hermano, que te está hablando. El ayuno, hermano, crea gran sensibilidad en nuestro espíritu para oír la voz de Dios. Yo no sé si usted está haciendo el ayuno, hermano, que se declaró el día domingo. Un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, hermano, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pidiéndole al Señor, hermano, que el Señor nos ayude primeramente a nosotros y quite todo lo que nos estorba, hermano. Que nos ayude, hermano, a saber qué es lo que nos está estorbando en nuestra vida espiritual, hermano. Eso es algo importante, porque en el ayuno, hermano, en el ayuno la carne mengua.
Pero sobre todo, hermano, estamos más delante de la presencia de Dios. Si usted no lo ha iniciado, ¿qué espera para iniciarlo? Hágalo, hágalo, hermano. Declaramos que lo íbamos a hacer toda esta semana, hermano. Si usted no lo ha comenzado, comiéncelo. Y va a ver las grandes cosas que van a pasar ahí, hermano. El orar, hermano, abundantemente en el Espíritu. ¿Qué es eso? Orar abundantemente en el Espíritu. Orar en lenguas, hermano. Si usted tiene el don del Espíritu Santo, hermano, usted ya hizo su oración, usted ya hizo su ayuno, hermano, y usted ya se puso delante de la presencia de Dios como hace un momento, hermano. Dese un tiempo para orar en lenguas. ¿Alguien lo ha hecho, hermano, orar en lenguas? ¿En el Espíritu Santo? ¿Alguien ha tomado, hermano, unos 20 minutos para orar en el Espíritu Santo, hermano? Para orar en lenguas, hermano, eso es algo sorprendente y sobrenatural, hermano. Eso va a sanar, hermano, y vamos a encontrar la presencia de Dios, hermano. Cuando oramos en lenguas, hermano, nuestro espíritu se edifica y se desarrolla. Procure orar 1 hora en lenguas. Aquí nos pide 1 hora, hermano. Pero usted puede iniciar con 20 minutos, 25 minutos, pero que sean esos 20 minutos de tremenda bendición en el Señor, hermanos. ¿Sabe por qué muchas veces la gente se enfría? Aunque ore. ¿Sabe por qué la gente luego quiere tirar la toalla? Aunque ore. Porque ha dejado de sentir la presencia de Dios y la intimidad con Dios. Puede orar 3, 6, 7 horas, 4, media hora, 1 hora, 2 horas, y se pasa ahí tremendo tiempo, hermano. Pero si la intimidad con Dios no es la ideal, el Señor no está ahí, hermano, es una oración que muchas veces es vacía. El entrar en la presencia de Dios, hermano, el tener un encuentro con papá, el escuchar su voz, hermano, es algo importantísimo, preciosísimo. Meditar, hermano, en la palabra de Dios es algo importante que tenemos que hacer, hermano, para poder escuchar la voz de Dios. El meditar la palabra, hermano, crea sensibilidad a la voz de Dios. Tome un versículo de la Biblia diariamente y medítelo. Háblelo, susúrrelo para sí mismo y empezará a ver resultados, hermano. Tome un versículo bíblico, hermano, y créalo, apréndaselo, hermano. Aprenda a meditar en la presencia de Dios. Papá, ¿qué me quieres hablar aquí? Señor, ¿qué me quieres decir en Apocalipsis 3:20? ¿Qué me quieres decir en esta palabra? ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres dar? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre y oye mi voz, ¿qué dice? Vamos a leerlo otra vez. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz. Por eso está diciendo aquí, papá, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hace rato decía mi hermano Jorge que seamos amigos de Dios. El ser un amigo de Dios, hermano, es estar delante de la presencia de Dios, pero de una forma, hermano, sobrenatural. El poder discernir las 3 voces, hermano, viene como resultado del cumplimiento de 2 condiciones. Para poder discernir esas 3 voces, hermano, que son una de las más importantes. ¿Por qué más importantes, hermano? Porque tú debes de saber en qué momento el Espíritu de Dios te habla y te dice, por ahí no. Usted debe, mi amado hermano, discernir cuándo es que el enemigo le quiere engañar, le quiere contaminar, aunque se quiera vestir de luz. Usted sabe, hermano, usted debe de saber diferenciar la voz de Dios. Usted debe, hermano, escuchar así como Samuel, la voz de Dios, mi amado hermano.
para poder, hermano, discernir esas tres voces, viene como resultado, hermano, del cumplimiento de dos condiciones. Uno, tener una madurez espiritual. ¿Qué es eso, hermano? Una señal, hermano, de madurez espiritual se da cuando el creyente es guiado por el Espíritu Santo. Cuando sabe cuándo es el Espíritu Santo que lo está guiando. Vayamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14. El creyente maduro, hermano, ha llegado a conocer con claridad la voz de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí los hay, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando continuamente estamos utilizando los sentidos para oír al Señor, logramos discernir la voz de Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Hace rato decía mi hermano Jorge, calle un momento y deje que Dios hable. Yo no sé si usted escuchó algo, yo no sé si usted sintió algo, pero es en ese momento, hermano, en el cual tú debes de escuchar la voz de Dios. Hay un tiempo en tu oración, hermano, en el que ya te pusiste a cuentas, en el que ya adoraste, ya alabaste, hermano, ya entregaste todo lo que estorbaba, hermano, ya entraste en la presencia con el Señor, hermano. Hay un tiempo, hermano, en el cual tienes que escuchar la voz de Dios. Hay un tiempo que ya pediste y dijiste, Señor, dame, ayúdame. Pero ¿en qué momento va a hablar papá? En el momento de que bajes la voz, calles y dejes de escuchar. Es como yo ahorita, hermano, le sigo y le sigo y le sigo. ¿En qué momento yo lo voy a dejar hablar? En el momento de que yo calle, hermano. En ese momento, papá va a hablarle a usted. Y en el momento de que papá le hable, usted tiene que poner atención, hermano, a lo que papá le quiere decir. Cuando nos ejercitamos, hermano, continuamente en oír la voz de Dios, vamos creciendo, hermano, nos familiarizamos con su voz y podemos decir como Jesús dijo en Juan 10:27. Es como cuando llega el esposo a casa y dice, ya llegué. Usted va a identificar que es el esposo, que son los hijos, porque ya conoce la voz. Cuando papá llegue, hermano, y llegue a ese lugar donde usted está postrado y tenga intimidad con papá, hermano, usted va a saber diferenciar la voz de Dios. Y hasta papá mismo le va a decir, hijo, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya no estás más solo. Ya no estás más solo. Yo estoy contigo. Yo estoy aquí porque me pediste. Aquí está, hijo, lo que me pediste. Aquí está. Tiene usted que escuchar la voz de Dios. Juan 10:27 nos dice. Juan capítulo 10, verso 27. Voy a apresurarme un poquito. Dice, mis ovejas, ¿quiénes? ¿Quiénes son las ovejas de Dios? Somos sus ovejitas de papá. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. No como cabritos, hermano, no como chivitos que estamos ahí haciendo lo que nos convenga, lo que queramos hacer nosotros, sino escuchando la voz de Dios que nos dice, hijo, no te vayas a ese lugar. Es un lugar de perversión, es un lugar
donde te están contaminando. Es un lugar donde mi presencia no está ahí. Ya no vayas a ese lugar. ¿Qué haces ahí? Pero volvemos a seguir yendo a ese lugar. Ya no estés con esas personas. Ya no estés escuchando esas voces extrañas. Dicen que me aman, pero no busques esas personas. Busca mi presencia. Busca mi presencia. Busca mi rostro. Aquí papá otra vez nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Papá sabe quiénes son sus ovejas. Papá sabe aún a las que ya se salieron del redil. Pero papá sabe que las va a volver a regresar al redil. Si estas ovejas escuchan la voz que dice: regresen, regresen al redil, regresen otra vez. ¿Qué hacen allá afuera? ¿Qué hacen en el mundo? Ya conociste el mundo, ya te sabes el deleite del mundo. ¿Qué haces allá? Busca mi rostro. Sígueme. Escuchar la voz de Dios, hermano, es un ejercicio que debemos practicar de continuo para poder desarrollar la capacidad de discernir su voz de las otras voces. El hombre fue creado, hermano, para oír la voz de Dios. ¿Usted no sabía que fuimos creados para escuchar la voz de Dios? Y por esta razón, hermano, debería de ser fácil para los creyentes oír su voz a menudo. Es tiempo, hermano, de que la iglesia ya despierte. Despierte, hermano, y escuche la voz de Dios. Los días, le vuelvo a decir, hermano, están sufriendo violencia. La palabra de Dios en Mateo 24 dice que el corazón de muchos va a dejar enfriarse. Se va a enfriar, hermano. Aún hasta en las iglesias, mi amado hermano. Aún en las iglesias, hermano, hay gente que levanta la mano, hay gente que adora, hay gente que exalta, hay gente, hermano, que dice gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, y sale de la iglesia, hermano, y llega por la casa: ay, imbécil, tarado, estúpido, que esto, que el otro, que allá no me gustó esto, que allá. Se va a enfriar. Pero también dice, hermano, que va a haber un tiempo de apostasía, hermano. Gente que va a renegar de Dios, gente que va a hablar de Dios, gente, hermano, que va a hablar del siervo de Dios, hermano. Qué tremendo, hermano. Pero ¿cuál es la clave fundamental para oír la voz de Dios? Algo muy importante: la obediencia. La obediencia, hermano. El Hijo de Dios, la ovejita de Dios, tiene que estar dispuesto a obedecer. Una de las razones por las cuales Dios deja de hablarle a muchos creyentes, hermano, es porque no están dispuestos a obedecer. Por eso muchas ovejitas descarriadas, hermano. Por eso hay veces que hay cabritos. Muchos me dicen: hermano, a mí Dios no me habla. A mí Dios ya ha dejado de hablarme. Si este es su caso, hermano, antes de decir esto, pregúntese: ¿cuándo fue la última vez que el Señor le habló y usted no le hizo caso? Usted no hizo lo que Él le pidió. Cuando sepa esto, hermano, ha pasado en su vida, arrepiéntase, pida perdón y a Dios, hermano. Y verá que pronto Él le volverá a hablar. Cuando somos obedientes, Dios nos habla. La palabra obediencia, hermano, implica dos cosas. Según el griego, hermano, la palabra obediencia quiere decir akouo, que significa oír para obedecer. Y bukakouo, que significa persuadir, escuchar, oír para hacer. ¿Qué quiere decir esto en esencia, hermano?
es obediencia. La obediencia es oír con oídos espirituales y poner por obra lo que Dios nos ordene hacer, hermano. Hacer. Algunas veces, hermano, Dios nos va a pedir hacer cosas en contra de nuestro razonamiento, hermano, porque no serán fáciles de hacer, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer, así como Ananías, hermano. ¿Qué le dijo Ananías, el Señor a Ananías? Ve a tal lugar, porque ahí está Saulo de Tarso, y quiero que le compartas la palabra de Dios y le pongas las manos y ores por él, porque va a sanar, va a volver a ver. Y Ananías, Señor, ¿cómo crees? Si Saulo de Tarso es el que persigue a la iglesia, ¿cómo crees? Me va a asesinar. ¿Cómo crees, Señor? Ve. Señor, papá te dice, ve a ese centro espiritista y comparte de mi palabra. Señor, ¿cómo crees que yo voy a ir a un centro espiritista? Y le voy a hablar a esa mujer que hace hechicerías, hace amarres y hace cosas de tu palabra. ¿Cómo crees, Señor? Ve porque yo estoy contigo. Ve, eso muchas veces dice uno, ay, Señor. Pero si papá dice, ve, hay que ir, hermano, obediencia. Eso no entra en el razonamiento. ¿Cómo crees, Señor? Me van a hacer cosas. Me van a hacer cosas, quizás hasta me maldigan, quizás hasta me aviento una gallina o cosas así. ¿Cómo voy a ir? Ve porque yo estoy contigo. Ve. Eso es escuchar la voz de Dios, hermano. Eso es tener, hermano, el encuentro con papá y ser obediente. Esas cosas luego están afuera del razonamiento humano, hermano. Pero si papá lo está diciendo, pues tenemos que ir. Y rápidamente, ya le estoy resumiendo, hermano. Los medios por los cuales, hermano, Dios nos habla. Hay 3 medios por los cuales Dios nos habla, hermano. Por el oír, por el ver y por el sentir, hermano. El oír, cuando hablamos de oír, hermano, no es un oír físico, sino espiritual, hermano. Muchas veces la gente nos toma de a Lucas y dice, ¿que oyes la voz de Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Yo no veo a nadie. Muchas veces uno está orando y está escuchando la voz de Dios. Sí, Señor, sí, papá, gracias, sí, papá, sí. Este hermano está poseído. Cuando hablamos de oír, hermano, no es un oír físico, sino un oír espiritual. Nuestro espíritu tiene un oído espiritual, hermano, al igual que nuestro cuerpo tiene un oído físico. Y es un medio por el cual el Señor nos habla, así como en Primera de Reyes, capítulo 19, 13. Hermano, o lo estaba buscando para asesinarlo, hermano. Elías dijo, no, ¿cómo?
Se sintió deprimido, se sintió desanimado, hermano. Elías ya quería dejar de vivir. Pero a pesar de eso, hermanos, vea cómo papá le hablaba. Cubrió su rostro con su manto. Él sabía que era papá, hermano. Y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías sabía que era papá. Y papá lo motivó, y Elías salió de esa oscuridad, de esa tiniebla, hermano, de esa cueva. Y después, ¿qué hizo Elías? La presencia de Dios teniendo una intimidad con papá. El sentir es una percepción interior. Comúnmente se llama intuición. Es un saber interior que no tiene nada que ver con un sentir físico o carnal, sino que es un testimonio interior, un sentir en nuestro espíritu de que las cosas son así. Papá nos dice cómo hay que hacer las cosas. Sentimos en la presencia cuando Dios nos dice: haz esto, haz el otro, mueve esto, quita el otro, ora sí, ora allá. Él tenía un encuentro personal con papá, hermano, una intimidad tremenda. ¿Qué es lo que quiere el Señor que tengamos? Aquí hablaba y decía: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Fíjese, el Espíritu Santo de Dios le daba testimonio a Pablo, diciendo: ¿qué me esperan? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cosas que lo apartaban, hermano, cosas que lo querían confundir. Él decía: yo no hago caso. Yo hago caso a lo que el Señor me dice, porque tengo que terminar, ¿qué dice? Con gozo mi carrera. Con gozo, hermano. Póngase de pie. ¿Cómo puede estar usted seguro que está oyendo la voz de Dios? Usted quizás no puede identificar un billete de 100 pesos si antes usted no se ha familiarizado con un billete. ¿Verdadero o genuino? Usted sabe, hermano, cómo identificar un billete falso. Pues muchas veces, hermano, se borra, el papel no es el mismo. Ahorita, hermano, ya las modernidades están buenas, Ya los que brillan y los caracoles y no sé qué tantas cosas los hacen, hermano, casi idénticos. Por eso el enemigo se quiere vestir de luz.
Es un ejemplo. El enemigo quiere hacer casi lo mismo que Dios. Quiere ser un imitador, pero es un pirata, es una copia. Quiere engañarte, hermano, y seducirte con una voz muchas veces hasta tierna. Pero tú debes de identificar y saber cuándo es Dios que te habla. Tú debes de saber cuándo es la voz del enemigo y cuándo es la voz de Dios y cuándo es el Espíritu Santo. Tienes que saber diferenciar cuando vas en la calle, mi amado hermano, y estás próximo a tomar una combi, hermano, y ya le hiciste la parada y el Espíritu Santo te dice: no subas, la van a robar, no subas, no subas. O muchas veces ya estás en la unidad, ya estás en el camión y el Señor te dice: bájate, bájate, bájate de ahí. Ay, Señor, pero ya pagué 45 pesos, Señor. Bájate. No, Señor, ¿cómo crees? Y te sigues. Y a 2 calles, hermano, sale el de la pistola y a ver, y todos, y se paran los que vienen con él. Y dices: ay, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no me bajé? Porque no entendiste la voz de Dios. Debes de aprender a escuchar la voz cuando te dice: ve, es tiempo de que vayas a algo nuevo. Es tiempo de que vayas a ese lugar porque yo te voy a prosperar, porque yo te voy a dar. Es tiempo. Es tiempo cuando tú escuchas la voz de Dios que te dice: ve, porque yo te voy a prosperar. Hermano, Dios va a prosperar. Dios te lo va a dar. Pero cuando piensas, hermano, que la prosperidad es algo que tú necesitas, es algo que tú tienes que tener, cuidado con esas voces, porque muchas veces esas voces te dicen: sí, ve, vas a ganar más, vas a tener más, vas a tener más. Tú vas a trabajar de 12 a 12. Luego muchas veces llega de 12 a 24, hermano. Te afanas en el trabajo, te afanas en otras cosas, hermano. Y tú supuestamente ibas porque ibas a buscar a Dios también. Cuando tú ya no buscas a Dios, hermano, para buscar algo mejor, Dios no está ahí. Cuando tú te apartas de Dios, hermano, pensando que eres tú el que va a llevar la provisión, no está Dios ahí. ¿Sabe algo muy sorprendente, hermano, que a mí me sorprende mucho en la Biblia? Es lo que dice, hermano, la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. ¿En qué momento se apartó la presencia de Dios de Sansón, hermano? El Espíritu de Dios, ¿en qué momento se apartó? Y Sansón no se dio cuenta. ¿En qué momento pasó eso? En el momento que dejó de estar en la presencia de Dios. En el momento de afanarse en sus deleites, en sus vinos, en sus fiestas, en sus mujeres, en estar fuera de la presencia de Dios. Sansón era nazareo de nacimiento. ¿Qué quiere decir nazareo de nacimiento? Apartado para Dios. El Señor le dijo a su papá Manoa: tu hijo no pasará por navaja en su cabeza, ni tomará vivo, ni estará en cosa inmunda, ni tomará de las ciudades a mujeres extrañas. ¿Y qué fue lo primero que hizo Sansón? Hizo fiesta, se fue con las mujeres de las otras aldeas, tuvo relaciones, se encontró después a una prostituta, después encontró a Dalila, después, hermano, del león sacó la miel, hermano, y comió una miel que estaba en un cuerpo echado a perder.
Dijo el Señor: no comas cosa inmunda, y se comió la miel. Se veía bonito, hermanos, la miel y el panal en la panza del león. Ha de haber dicho: Dios me la dio. Pero fíjese cómo el enemigo engaña. Comió de la miel, hermano. Le invitó hasta a sus padres. Le reprochó a Dios. ¿Usted sabía que le reprochó a Dios? Señor, ¿no me vas a dar a mí de comer? Ya maté a 1000 incircuncisos con una quijada de burro. ¿No merezco yo comer? ¿No merezco yo comer? ¿No soy tu hijo? Dijo alguna palabra más fuerte también. Yo merezco ser perro de hambre. Perro de hambre. Perro muerto de hambre. Tremendo, hermano. Le reprochó. Y después volvió a hacer otra oración, hermano. Pero esa oración que hizo, hermano, fue: Señor. Mucha gente dice: ay, sí, Sansón derribó un palacio y mató muchos príncipes y reyes filisteos. Ay, qué bonito, Sansón. Porque no merecía que le quitaran los ojos, hermano. Cuando Dios manda hacer las cosas, a sus hijos los guarda. Señor, regrésame la fuerza para vengarme de estos filisteos que me quitaron los ojos. Yo creo, hermano, que si Sansón se hubiera arrepentido delante de la presencia de Dios y hubiera escuchado al Espíritu Santo que le decía no, no hubiera pasado todo eso. Pero ¿sabe por qué no lo deja plasmado el Señor aquí en la Biblia, hermanos? Para que aprendamos. ¿En qué momento, hermano, Sansón dejó de escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento tú has dejado de escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento, hermano, la presencia de Dios se apartó? A lo mejor tú oras 1 hora, 2 horas, 3 horas. A lo mejor tú te metes en la presencia de Dios 40 minutos, 50. Pero si esa oración, hermano, no hay una gran intimidad con papá, hermano, no sirve. En estos tiempos que se ponen malos y tremendos, tenemos que saber escuchar la voz de Dios, hermano, cuando el Señor nos dice: no vayas por ahí. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios, hermano, para cuando el Señor nos llame y venga por nosotros, venga por su iglesia. Acuérdese, hermano, que la palabra de Dios habla de un arrebatamiento antes del toque de las trompetas y de las copas de la ira. Científicos, teólogos y gente, hermano, esto yo no estoy seguro, no me crea. Dicen que ya se tocó la primera trompeta. No sé. El asunto aquí es, hermano, ¿escucha usted la voz de Dios? ¿Sabe escuchar la voz de Dios? ¿Ya sabe cómo papá le habla? ¿Ya sabe cómo el Señor le está hablando a usted, hermano, en estos tiempos? Es por eso, hermano, que le digo que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo tienen que arrebatar. Si hay valientes aquí, yo lo creo. Yo creo que sí. Usted no puede identificar la voz de Dios aún. Métase más en la presencia de Dios.
pero un tiempo verdaderamente de intimidad. ¿Sabe, hermano? Últimamente, la última semana, la semana pasada, yo no podía meterme en la presencia de Dios. Ahí había algo, hermano, algo había ahí que me estorbaba, hermano, que no podía meterme en la presencia de Dios. No podía, hermano, no podía analizar lo que el Señor me decía, no podía entender lo que papá me hablaba, hermano, no podía. Apenas doblaba las rodillas, hermano, y venía al piso, hermano, y venían muchas cosas, hermano, a mi mente. Venían cosas que me distraían, hermano, venían esos ataques, hermano, que yo no me podía concentrar, hermano. Mi oración no subía ni al techo, hermano. Hubo un momento, hermano, de que apenas estaba, Señor Jesús, bendito Padre, me desconecté, hermano, total. Dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Nuestro Padre espiritual nos dio enseñanzas, hermano, de hacer autoliberación, de hacer guerra, hermano, en contra de todas las opresiones, de los dardos que nos lanzan, hermano, que no nos dejan orar ni tener intimidad con Dios. Y empecé, hermano, empecé a hacer una guerra, empecé a hacer una lucha, hermano. Y de repente, poco a poco empezó a fluir, hermano, poco a poco empezó a fluir. Hermano, me acuerdo, hermano, empecé a hablar en lenguas, hermano, empecé a hablar en el Espíritu, empecé, hermano, a orar, a meterme en la presencia de Dios. Y sentí, hermano, cómo se iba rompiendo todo. Tienes que orar en el Espíritu, hermano. Tienes que orar en el Espíritu. Tienes que estar en la presencia de Dios. Tienes que saber escuchar la voz de Dios. Tienes que estar seguro cuando es Dios que te habla, hermano, y cuando es que el enemigo te quiere engañar. Juan capítulo 10, verso 3, nuevamente le vuelvo a decir: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama, ¿qué dice? Por apodo, por nombre, hermano. Papá conoce hasta nuestro nombre. Si le llama a las estrellas por su nombre, hermano, imagínese. Es maravilloso el Señor. Cierre sus ojos, hermano. Yo no sé cómo esté su intimidad con el Señor. Yo no sé si usted verdaderamente escucha la voz de Dios en el tiempo de oración. Yo no sé, hermano. Yo no sé si su oración solamente es vana, repetitiva. Yo no sé, hermano, si su oración es fría, es hueca o es de vida. Yo no sé. Pero algo que sí sé, hermano, es que Dios quiere que nosotros tengamos una intimidad verdaderamente con el Padre. Que ya nos dejemos de ruedos, hermano, que ya nos dejemos de estar jugando al cristiano, a la iglesita. Dios quiere tener una iglesia que se levante, que ore, que busque su presencia. Dice 2 de Pedro 1:16: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Dios no es una fábula, hermano.
no es un cuento, no es una historieta, hermano. Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es tiempo de ver la majestad de Dios. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Imagínese escuchar la voz de papá que le diga a sus ángeles: esta es mi hija amada, este es mi Hijo amado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, en la presencia de Dios. Estaban en intimidad, hermano. Cuando estás en intimidad, papá te deja escuchar muchas cosas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos habla de la profecía. Dios nos habla por medio de profecías también. Señor, tú nos conoces, papá, y sabes hasta qué grado, Señor, hasta qué punto estamos delante de tu presencia. Si nuestra oración verdaderamente, Señor, es una oración en intimidad, o solamente una oración hueca y vacía. Padre, queremos tocarte, Señor. Queremos rendirnos ante ti. Si tú te quieres rendir, hermano, ríndete delante de su presencia. Si tú quieres seguir tocando sus pies, besando sus manos, en este tiempo, vamos, entra en su presencia. Si tú quieres levantar las manos en señal de rendición, levántalas, ríndete. Si tú has dejado de orar, si tú has dejado de tener un encuentro con el Señor, si tú ya no tienes intimidad con el Señor, ¿qué esperas para volver? Si tú no has orado en el Espíritu, no has orado en lenguas, inténtalo. Inténtalo. Entra en la presencia de Dios. Entra en la presencia de Dios. Entra en la presencia. Métete a su presencia. Vamos, entra a su presencia. Postrado en tu altar me encuentro, rendido a tus pies me entrego. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia Muchas veces tus actos y tus hechos lastiman a mi Dios. corazón yo derramaba, tu dulce voz Tu ira, me tu enojo. alentaba, y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Ríndete. Restáurame, nuevo quiero Vuelve a su ser. presencia.
vuelvo a ti. Mi corazón desfallecía, vuelvo a ti. Vuelve. Jesús, Vuelve a la presencia con el Señor. vuelvo a ti. Vuelve. Vuelve a la oración. Yo no puedo vivir sin Vuelve a ti. tener ese encuentro, a escuchar la voz de Dios. Vuelve otra vez, vuelve. Jesús, Vuelve a tener esa intimidad con el Padre. vuelvo a ti. Mi corazón desfallece. Si tú sabes de qué te hablo, Vuelvo a ti. Jesús, sigue teniendo esa intimidad. vuelvo a ti. No te apartes de su presencia, no te apartes. Sigue buscándolo. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti. Jesús, Métete en la presencia. Vamos. Entra en su presencia. Entra en su presencia. Quebranta tu corazón, Señor, quebranta los corazones. Y ayúdanos a entrar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda. Si ya le pediste, es tiempo de callar y escuchar su voz. Calla. Escucha su voz. Escucha su voz. Escucha. Ahí está, papá. Te está diciendo lo que le pediste. Oh, santo, santo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Gracias, Señor. Dile gracias a papá. Dale gracias. Gracias, bendito Padre, por no apartarte de tu iglesia, de tus hijos. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por no callar, Señor, y estar con nosotros. Dígale gracias y alabe al Señor Jesús. Alábelo con sus palabras, alábelo, adórelo con sus palabras, adórelo. Exáltelo, exáltelo. Exáltelo,
Exáltelo. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, papá. A ti sea la gloria y la honra, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor Jesús. Dele palmas. Solamente, hermano, recordándole, hermano, que tenemos un evento de jóvenes todos los días sábados a las 4 de la tarde. Que tenemos los tiempos de oración, hermanos, los días martes y los días viernes a las 8 de la mañana, de 8 a 10 y media más o menos. Recordándole, hermano, el servicio los días domingos a las 10 de la mañana y los días miércoles a las 5 de la tarde. En el nombre de Jesús. Al Señor Jesús sea la gloria, la honra y la alabanza. Y si usted, hermano, si usted trajo su ofrenda, su diezmo, hermano, y lo quiere depositar, gloria a Dios, hermano. Dile al Señor lo que es del Señor, hermano. Y gloria a Dios. Señor Jesucristo, gracias te damos por este servicio, Padre. Gracias por lo que nos has dado, papito hermoso. Señor, aquí está lo que te corresponde, lo que es tuyo, Padre. Por favor, Señor, multiplícalo, Señor Jesucristo. Por favor, Señor Jesucristo de Nazaret, papito hermoso, ayúdanos a tener temor y temblor, Señor. Por favor, Padre bendito, bendice a cada uno de mis hermanos en sus casas, sus trabajos, sus alacenas, que sean de bendición. Y gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por lo que nos has dado, Padre, por lo que seguirás haciendo en esta casa, papá, gracias. Señor Jesucristo de Nazaret, papito hermoso, atamos al devorador y al hombre fuerte, Señor, sobre las finanzas, Padre, de esta casa de oración y de las casas de mis hermanos, Padre, y el enemigo no las toca en el nombre de Jesús. Declaramos que cada ofrenda, que cada diezmo, Señor Jesucristo, es bendito, papá, y multiplicado al 100 por 1, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Dele palmas al Señor Jesucristo. Vaya con bien. Quedamos despedidos en el nombre de Jesús. Tu sangre